Bienvenidos alumnos y alumnas del 11º grado a la clase virtual de física. En esta ocasión veremos el tema presión manométrica y absoluta. Soy el docente Nelson Arturo Sánchez Pineda del Instituto Eulogio Galeano Trejo de la ciudad de Santa Bárbara, Honduras. Expectativas de logro. Diferencian los términos presión absoluta y presión manométrica. Calculan la fuerza ejercida por la atmósfera y por fluidos en reposo sobre las superficies de objetos y recipientes. Saberes previos. ¿Qué es presión hidrostática? Es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Las unidades de la presión en el sistema internacional es el pascal. Su fórmula, como vimos en la clase anterior, es presión es igual a densidad por gravedad por altura, donde ρ es la densidad del fluido, ρ es una letra del alfabeto griego, G es la gravedad y H minúscula es la altura de la superficie del fluido. Como recordaremos en la clase anterior, explicamos que a mayor profundidad se encuentra en un objeto, entonces se produce una mayor presión sobre él. Presión manométrica. Se llama presión manométrica o presión relativa a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. La presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o en un transmisor de presión. El valor que se ve en la pantalla del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Tal y como podemos ver en este GIF, podemos observar, esta es la carátula de un manómetro, en este caso nos está indicando que hay una presión de 1500 y observamos su unidad que son kilopascales. Ejemplos de presión manométrica en nuestra vida cotidiana, pues los ejemplos más comunes es cuando se mide la presión de los neumáticos de las ruedas de nuestros vehículos, que sabemos que andan en un promedio de 30 libras por pulgada cuadrada, para que la rueda pueda rodar sin ningún peligro de que vaya a poder explotar. La presión que hay en las líneas o tuberías de aires comprimidos, ese es otro ejemplo, lo mismo que la presión que hay en los equipos de alta presión como calderas y bombas de agua, y la presión del agua dentro de las tuberías. Entonces, en todos estos casos, se necesita del instrumento el manómetro para poder medir la presión y evitar algún tipo de accidentes. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la que provoca el peso de la masa de aire de la atmósfera que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función de la altitud a la que nos encontremos con referencia al punto más bajo, que es considerado el nivel del mar. Se conoce también como presión barométrica debido al instrumento que se utiliza para su medición. Fue el físico Evangelista Torricelli quien en el año de 1643 inventó el barómetro. Entonces, la presión atmosférica es el producto de la masa o columna de aire que se encuentra sobre la superficie del planeta Tierra. Podemos ver que el valor mayor de la presión atmosférica se encuentra al nivel del mar. Y a medida vamos ascendiendo, vamos a ir viendo que la presión va disminuyendo. En este caso, la menor presión del planeta Tierra se va a encontrar en su punto más alto, que sabemos que es el monte Everest, que también tenemos las equivalencias de los valores de la presión atmosférica. Sabemos de que a nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, también es igual a 760 torr, que es otra unidad de presión, de medir la presión, y 1.01325 por 10 a la 5 pascal. Este valor lo podemos redondear a 101.300 pascal. Este esquema que tenemos aquí abajo es el esquema que inventó Torricelli, que fue su primer barómetro, donde consistía en llenar una cubeta con mercurio y colocar un tubo abierto de uno de sus extremos hasta el fondo, y podíamos observar, o pudo observar Evangelista Torricelli, que el mercurio ascendía hasta los 76 centímetros, y esto lo logró deducir
de que había una fuerza que hacía que subiera este líquido hasta los 76 centímetros, que era producto de la presión atmosférica que actuaba sobre dicho líquido. Presión absoluta. La presión absoluta indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Básicamente podemos decir que la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, tal como podemos ver en este ejemplo. Vemos que hay un buzo que está a 25 metros de profundidad en un lago y que tiene una presión hidrostática de 2.5 atmósferas. Para encontrar la presión absoluta, habría que sumar entonces la presión hidrostática más la presión atmosférica. La presión hidrostática es de 2.5 atmósferas y la presión atmosférica de 1 atmósfera. Sumando estos dos valores, nos da una presión absoluta de 3.5 atmósferas. Ejercicios de presión absoluta, barométrica y atmosférica. Un batiscafo está sumergido en el mar, cuya densidad del agua del mar es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos a una profundidad de 200 metros. ¿Qué es un batiscafo? Un batiscafo es una especie de submarino pequeño que se utiliza para investigaciones científicas. Nos preguntan, inciso A, ¿qué presión soporta el batiscafo a esa profundidad de 200 metros? ¿Y cuál es la presión absoluta que actúa sobre el batiscafo? Bien, lo primero que vamos a hacer para calcular la presión absoluta, ya sabemos que hay que sumar la presión manométrica más la presión atmosférica, y que la presión manométrica en este caso es producida por el fluido que tenemos, que es el agua del mar, donde está sumergido el batiscafo, y que su densidad es de 1030 kilogramos por metros cúbicos multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por su profundidad, que es de 200 metros, y a ese le vamos a sumar la presión atmosférica, que ya sabemos que al nivel del mar es de 101.300 pascales. Si multiplicamos estos tres valores, 1030 por 9.8 por 200 metros, nos va a dar 2.018.800 pascales, y a eso le vamos a sumar el valor de la presión atmosférica, que es de 101.300 pascales. La suma de estos dos valores nos da 2.120.100 pascales. Como este dato es muy grande, generalmente se acostumbra a dar las respuestas en kilopascales. Entonces, basta con dividir entre 1000 y ya convertimos los pascales a kilopascales. Si dividimos esta cantidad entre 1000, entonces nos da 2120.1 kilopascal. Conclusiones. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica es producida por el peso de la masa del aire que está actuando sobre la Tierra. Actividades de aprendizaje. Calcula la presión manométrica y absoluta en el fondo de un tanque abierto en su superficie, el cual contiene agua y su profundidad es de 5 metros. Número 2. Buceando con aire comprimido, la profundidad máxima autorizada no puede en ningún caso ser superior a 65 metros. La razón se debe a que en todo momento la presión del agua comprime el aire respirado por el buceador. Inciso A, calcule la presión barométrica que experimenta un buzo que se sumerge en un lago de agua dulce con densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico a esa profundidad. Inciso B, ¿cuál será la presión absoluta a la que se encuentra sometido el buzo en dicha profundidad? Bien, esto ha sido todo. Les recomendamos siempre tomar las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Muchas gracias y nos vemos en otra clase virtual de Física 3. Muchas gracias.